Pero antes de empezar con esta clase formal, haremos una clase bastante informal, una pequeña introducción al curso. Um, una media hora de introducción. En esa media hora podemos hablar, por ejemplo, del GeoGebra. El GeoGebra es una herramienta que más adelante ustedes lo van a necesitar. Digo, para los que quieren estudiar, por ejemplo, administración, estadística, de repente por ahí contabilidad, hasta los que quieran estudiar diseño gráfico, básico es saber usar el GeoGebra o algún otro programa de geometría dinámica, que hay muchos, ¿ah? No solamente este es el único programa, hay muchos más. Entonces, con el GeoGebra pueden, por ejemplo, graficar un triángulo, graficar, por ejemplo, la circunferencia que pasa por esos vértices del triángulo, la llamada circunferencia circunscrita. Me voy aquí a la herramienta llamada circunferencia por 3 puntos. Selecciono la herramienta, selecciono el vértice, selecciono este y ahí tengo graficada la circunferencia. Puedo graficar, por ejemplo, un cuadrado. Recuerden que el cuadrado es aquel polígono regular con 4 lados. Es aquel cuadrilátero que teniendo los ángulos iguales, también tiene los lados iguales. Entonces, con esa herramienta llamada polígono regular, primero grafico un segmento. Luego acá en el cuadro de entrada pongo 4, que es justamente el número de lados para el cuadrado. Ok. Y GeoGebra grafica el cuadrado. Puedo, por ejemplo, ubicar el punto medio entre este punto y este otro, que sería el centro del cuadrado, y también sería el centro de una circunferencia, de la llamada circunferencia circunscrita, perdón. De repente puedo yo aquí graficar un polígono. ¿Cómo se llama el polígono? A ver, respuestas en el chat. ¿Cómo se llama este polígono que acabo de graficar? Pentágono. Se llama, perdón. Pentágono. Se llama pentágono, ¿cierto? Entonces, en este pentágono voy a medir los ángulos en cada vértice. Por ejemplo, en este vértice, GeoGebra mide el ángulo. Mide más o menos 114.88 grados. Luego sigo midiendo. El otro mide ciento y tantos. 104 y tantos. 121.40, más o menos, ¿no? Y así puedo medir los ángulos. Acá también. Y acá también. Para los que van a estudiar alguna carrera de ingeniería, por ejemplo, ingeniería civil, van a tener que analizar un polígono y van a tener que medir los ángulos en ese polígono, con un teodolito, por ejemplo. ¿Y cuánto es la suma de ángulos en el pentágono? A ver, ¿cuánto es la suma de ángulos en todo pentágono? Tal como este. ¿Recuerdan? Ya lo dijo Montoya. 540 grados, ¿cierto? La suma de ángulos en todo pentágono da 540 grados. Entonces nos vamos aquí, hago Control Shift A y aquí me aparece todo lo que hice en esta ventana. Por ejemplo, lo que hice fue medir los ángulos, ¿no? Por ejemplo, este ángulo, hasta puedo cambiarle de color. Me voy aquí a este cuadro, le voy a poner de color amarillo. ¿Ven ahí? Cambió el color, ¿no? Selecciono acá en esta ventana donde dice vista algebraica, selecciono el ángulo beta y lo voy a poner de color rojo, por ejemplo. Ahí está, de color rojo. Y así puedo cambiarle de color. Por ejemplo, este ángulo epsilon voy a ponerle de color celeste. Pero lo que yo quiero es que GeoGebra calcule la suma de ángulos. Esos ángulos son de medidas alfa, beta
gamma, delta y epsilon. Son 5 ángulos, ¿no? Entonces, nos vamos aquí a este cuadro de entrada y aquí voy a colocar, vamos a poner esto, vamos a borrar esto. Y aquí voy a colocar S de suma. Y voy a sumar los ángulos. Esos ángulos son alfa, beta, gamma, el otro era, a ver, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Quiero que GeoGebra me sume esos ángulos. Entonces, nos vamos aquí. ¿Dónde está esto? Acá está. Acá pongo alfa. Luego más, el siguiente sería beta. El que le sigue sería gamma. Más gamma. El siguiente sería delta. Y el último sería epsilon. Y esto tiene que ser 540 grados. Vamos a comprobar que efectivamente es así. Ok, entonces aquí, miren acá, aquí me resulta que esa suma S es igual con 540 grados. De repente no se ve tan bien. Voy a cambiarle el tamaño de letra a 24 puntos. Y ahí está, ¿no? Ahí se ve mucho mejor, ¿no? Entonces, la suma de ángulos en este pentágono resulta ser 540 grados. Estamos comprobando que efectivamente es así. A ver, para todos, ¿cómo se calcula el área para un cuadrado? A ver, una simple pregunta. ¿Cómo calculan el área para un cuadrado? Lado por lado. Ok. No, cuidado Montoya. Lo que me está diciendo, la suma de lados no es el área, sino el perímetro. ¿Ya? El área para un cuadrado es, como lo dijo su compañero, lado por lado, pero como dos lados son iguales, sería un lado elevado al cuadrado. O sea, lado por lado es igual con ese lado elevado al exponente 2, o sea, lado al cuadrado. ¿Ya? Silva, lo que ha puesto ahí es la suma de ángulos en el polígono, ¿cierto? Buenos días, Figueroa. Buen día con todos. Ya, entonces, yo lo que voy a poner aquí, voy a graficar un cuadrado, pero ese cuadrado voy a decir que tenga de medida un lado de 10 centímetros, por ejemplo. Entonces lo que hago por acá es, a ver, un segmento, pero que sea de cierta medida. Acá no se puede. Nos vamos entonces acá. Circunferencia, centro y radio. Pero antes vamos a hacer esto. En esta herramienta deslizador, aquí puede ser un número, puede ser un ángulo o puede ser un entero. Pero yo quiero distancia. Número, ángulo, entero. A ver, quiero distancia. A ver, vamos a ver. Circunferencia, con centro y radio. La que sea con centro en este punto y de radio que sea 10. Entonces, GeoGebra grafica esa circunferencia con centro en este punto y que tiene de radio 10. ¿10 qué? Creo que es 10 centímetros. A ver, voy a averiguar. Averiguo. La distancia de este centro hacia este punto de la circunferencia L tiene que ser 10, pero no sé en qué unidad. Entonces me voy acá a esta herramienta llamada distancia o longitud. Y le digo a GeoGebra, ¿sabes qué? Quiero que me calcule la distancia desde el centro hasta este punto y tiene que resultar ser 10. Vamos a comprobar. Comprobemos. Efectivamente es 10, pero no creo que sea 10 centímetros, o sí. Bueno, son 10 unidades en todo caso.
Vamos a graficar una circunferencia que no sea de radio 10, sino que sea de radio, por ejemplo, 5. Más chica que la anterior, mejor dicho. Entonces selecciono esta herramienta llamada circunferencia, centro y radio. Luego selecciono el centro, el punto K, y acá en el cuadro de entrada pongo 5. Ok. Y entonces GeoGebra grafica esa circunferencia que tiene de radio 5. Y luego voy a hacer esto. Me voy aquí a la herramienta polígono regular, selecciono antes un punto en la circunferencia, luego selecciono el centro y este punto, y ese segmento que une el punto K con el punto L mide 10. Y entonces aquí el número de vértices es 4 para el cuadrado. Y ahí tenemos al cuadrado. Oculto la circunferencia y luego voy a sombrear a ese cuadrado, a esa región cuadrada. Sombreamos la región cuadrada. Ahí no se nota el sombreado. Ahí sí, ¿ven? De celeste, por ejemplo. Entonces, acá, por ejemplo, dice Pol 3, o sea, polígono 3. Acá en la vista algebraica, ahí dice polígono 3. Y dice igual 25. Es decir que el área para este polígono llamado cuadrado es 25, ya que un lado es 5 y 5 al cuadrado es 25. Efectivamente, estamos comprobando que el área para este cuadrado es un lado elevado al cuadrado. Bueno, entonces, sugerencia, en sus ratos libres, practiquen un poco de GeoGebra. ¿Cómo descargan GeoGebra? Se van a la página oficial, la página de GeoGebra. Ponen aquí en su buscador, ponen geogebra.org y luego descargan ese material, ese programa, digo. Descargas, sección descargas. Y se descargan, yo les recomiendo que descarguen la versión clásica 5. Ya ponen ahí descargar. Y bueno, descargan el programa, ¿no? Descargan y luego lo instalan. Le dan siguiente, siguiente, siguiente. Y ustedes saben cómo descargar, ¿no? Y cómo instalar también, ¿no? Ok, entonces, sugerencia, en sus ratos libres, practiquen GeoGebra. Otra cosa más que deben de aprender en sus ratos libres, en este verano, por ejemplo, es un lenguaje de programación. Así como es necesario saber otro lenguaje del habla, que por ejemplo puede ser el inglés, hasta puede ser un lenguaje nativo. Yo, por ejemplo, tengo a mi padre que sabe quechua, pero nunca nos enseñó, tampoco le dije que me enseñe. Pude haber aprendido quechua, pero no pasó, pues, ¿no? Lo he dejado pasar por alto, ¿no? No sentí la necesidad, mejor dicho. Entonces, sugerencia, aprender un lenguaje extranjero, o de repente nativo, otro, inglés, no sé, de repente francés, portugués. Y también, en sus ratos libres, practiquen un poco de lenguaje de programación. Por ejemplo, vamos a poner acá en el buscador, lenguaje de programación más conocido. Lenguajes de programación, miren, al toque sale, ¿no? Lenguajes de programación. Y acá nos hacen esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los 10 lenguajes de programación más usados en la actualidad? En primer lugar está el Python. Luego le sigue el Java, JavaScript, el C numeral, PHP, C++, y el lenguaje R y todo eso. Entonces, en estos momentos, el lenguaje de programación más conocido, más usado es el Python. Entonces se van aquí a la página oficial de Python, python.org. Y acá en la sección descargas, descargan pues el programa, ¿no? Está en la versión 3.10.1. Clic. Y lo descargan, luego lo instalan. Ustedes ya saben cómo descargar e instalar. Le dan siguiente, 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 siguiente nomás, ¿no? Aceptan todo.
Ok, entonces, yo ya lo tengo instalado, el Python. Abro el Python. Y, por ejemplo, acá vamos a ejecutar un pequeño y simple programa. A ver, los que saben inglés, ¿qué cosa es print? O si no, entren a internet y busquen la palabra print en castellano con su traductor preferido. Vamos, cualquiera de Impresión. ustedes. Impresión. Imprimir, ¿no? Imprimir también. Ah, muy bien, muy bien. Entonces quiero que me imprima en pantalla este texto. Hola, mis queridos estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entre comillas, cierro paréntesis. Control S para grabar. Hay que grabar el pequeño programa, ¿no? Lo voy a grabar en el escritorio. Ok, ok. Figueroa, está bien eso. Y lo voy a poner de nombre. ¿Qué le pongo de nombre? Programa, por ejemplo. Programa 1. Así nomás, programa. Y entonces, control F5 para ejecutar el programa. Y ahí justamente imprime, ¿no? Hola, mis queridos estudiantes. Y, por ejemplo, acá, nuevamente voy a mandarle otro mensaje. Copio, pego, control V, y acá voy a poner, voy a sumar, voy a sumar. El 5 y el 3. Control S para grabar, control F5 para ejecutar. Hola, mis queridos estudiantes, voy a sumar el 5 y el 3. Y acá, por ejemplo, ven ahí esos tres símbolos de mayor. Es que ahí puedes colocar una orden. Por ejemplo, justamente voy a sumar el 5 y el 3. ¿Cuánto daría 5 más 3? 8. Uh-huh. 8. Ya está, miren. El 5 y el 3 suman 8. Lo puedo hacer acá en esta línea de comandos o de repente acá en el programa en sí. Entonces aquí le digo a Python que me imprima la suma de 5 con 3. Ahora voy a poner 5 más 3. A ver qué pasa si le digo eso. Control F5. Y acá no me lanza nada. Ahora voy a decir acá que me imprima el 5 y el 3. Print 5 más 3. Y vamos a ver qué resulta. Ya está, ¿no? Hola, mis queridos estudiantes. Voy a sumar el 5 y el 3. Justamente es 8, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, podemos hacer esto. Se puede hacer maravillas acá con este programa. Por ejemplo, voy a decirle a Python. Python tiene como una inmensa biblioteca. En esa biblioteca hay para estadística, hay para álgebra lineal, hay para geometría, hay para topografía, hay para datos científicos. Se puede hacer maravillas con este programa. Entonces le voy a decir a Python que me importe la biblioteca Turtle. A ver, ¿qué cosa es Turtle en inglés? Busquen en su diccionario preferido o si no en su página de traducción. Turtle. Significa tortuga. 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 Ok, muy bien. Veo que están al tanto del inglés. Import, pero mejor vamos a decir así.
Desde la biblioteca Turtle, from Turtle, quiero que me importes todos sus comandos. Import asterisco. Desde la biblioteca Turtle, quiero que me importes todos sus comandos. Control S para grabar. Y, a ver, voy a decir que... A ver, vamos a ejecutar el programa, ¿ya? Control F5. Y aquí no me resulta nada. No es que no le he dado ninguna orden. Por ejemplo, voy a decir que shape en inglés es forma de tortuga. Cierro el paréntesis y a ver qué resulta. Control S para grabar, control F5 para ejecutar. Ahí está, miren, ven. ¿Ven esa ventana? Y ahí aparece una tortuguita, ¿no? Y ahí aparece una tortuga. Es que yo le dije a Python que me muestre la tortuguita. Pero acá en la línea de comandos, acá en esta línea de comandos, acá, puedo decirle que ya no sea una tortuga, sino que, por ejemplo, que sea, a ver, un triángulo, entre comillas. ¿Y qué pasó? No me funciona. Shape, triángulo. A ver, le voy a poner ahora, voy a ponerle que sea arrow. Arrow es flecha, ¿no? No me cambia. Hay un error de sintaxis acá. ¿Por qué? A ver. A ver, entonces me voy aquí en donde dice documentación, Python Docs, o sea, documento de Python, donde dice modules, o sea, módulos. Busco justamente Turtle. Mejor por acá, más rápido. Selecciono ahí Turtle. Aquí está. Ahora voy a buscar shape. A ver, shape. Ahí está. Vamos a ver qué dice. Ya. Shape. Entre paréntesis, turtle. Ya está bien. Pero hay otras formas. Triangle, classic, circle, square. Ya, está bien. A ver, acá le voy a cambiar. Que sea triángulo. Control S para grabar, control F5 para ejecutar. Y ahí está. Se cambia a la forma de triángulo. Y, por ejemplo, acá dice también que se le puede cambiar a la forma de círculo, o sea, círculo. Comprobemos. Cierro el GeoGebra que me está molestando. Abro mi Python. A ver, acá voy a poner círculo. Control S, control F5. Ahí está, aparece en forma de círculo. Pero yo les recomiendo que lo pongan en la forma de turtle, o sea, tortuga. Y entonces con esto se puede hacer maravillas. Se puede hacer muchas cosas con esto. Por ejemplo, esa tortuga puede caminar, ¿cierto? La tortuga puede caminar. Entonces voy a decirle a la tortuga que me avance, por ejemplo, 200. Cuando digo 200 me refiero a 200 píxeles. Entonces le digo a la tortuga, tortuguita, ¿sabes qué? Avanza. En inglés, avanzar es forward. Avánzate 200 píxeles. Y entonces ejecutamos esa orden. Y ahí está, ¿ven? Avanzó 200 píxeles. Ahora le digo a la tortuga, ¿sabes qué, tortuga? Quiero que me gires en el sentido antihorario 90 grados. Eso lo ejecuto con esta orden. Left. Left es a la izquierda. Quiero que gires en el sentido antihorario 90 grados. Control S, control F5.
Y entonces, ven, avanzó primero 200, forward 200, avanza 200 y luego gira 90. Pero aquí la tortuga me parece que está bastante rápida, muy rápida la tortuga. Entonces voy a controlar su rapidez con esta orden. Speed en inglés es velocidad. Que me avance con la mínima velocidad, o sea, 1. Control F5. Y a ver, ahí está más lenta, ¿cierto? Ahora, una vez que esté aquí, le digo, ¿sabes qué, tortuguita? Quiero que me avances otros 200. Copio esto. Pego. Y ejecuto esas 3 órdenes, ¿no? Avanza, gira. Primero avanza, luego gira, luego avanza 200. ¿Hay la posibilidad de poner otro animal o solo se puede poner tortuga? Bueno, solamente hay, según la documentación de Python, según lo que estoy viendo acá, solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. Forma de flecha, de tortuga, de círculo, de cuadrado, de triángulo o la forma clásica. O sea, el único animalito que aparece acá es la tortuga, no hay otro más. Por eso justamente esa biblioteca se llama Turtle, o sea, tortuga. Ajá. Ahora, estando acá en esta posición, le digo, ¿sabes qué, tortuguita? Quiero que gires 90 grados en el sentido anti-horario. Y ahora, ¿cuántas órdenes tenemos acá? Bueno, primero le digo, tortuguita, en forma de tortuga, ¿no? Avánzate con la mínima velocidad, 200 píxeles, luego gira 90 grados en el sentido antihorario, luego avanza 200 píxeles y luego gira 90 grados. Veamos qué resulta. Se quedó acá, ¿no? Avanzó, giró. Ahora, le voy a decir, ¿sabes qué? Ejecútate las 2 mismas acciones. O sea, miren que acá se repite 1, 2, 3 veces esas 2 acciones, ¿no? Esas 2 órdenes. Gira, avanza, gira, avanza, gira. Ahora quiero que llegue aquí. Simplemente con esta orden, ¿no? Que avance 900. Digo 200. Avanza, gira, avanza, gira, avanza, gira. Y avanzó, pero no giró. Pero puedo decir también que gire. Esos 90, ¿no? Avanza, gira, avanza, gira, avanza, gira, avanza y gira. ¿Qué figura ha formado la tortuga? De las que ustedes conocen. ¿Cómo se llama la figura que formó la tortuga? Se llama cuadrado, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, hay que reconocer la figura, ¿cierto? Eso es geometría, ¿no? Entonces, miren, esta orden que le hemos ejecutado 4 veces, la podemos simplificar. Así como cuando uno resuelve un problema de geometría o un problema de matemática, pues hay que resolverlo de la manera simplificada, ¿no? De la manera rápida, mejor dicho, ¿no? Entonces, esto se puede simplificar más. Yo le digo a Python, ¿sabes qué, Python? Para i, que está en el rango de 4, o sea, quiero que se repitan 4 veces esas 2 órdenes. Entonces voy a borrar esto y me voy a quedar con lo más simple. Python, quiero que me ejecutes 4 veces esas 2 órdenes. Y veamos qué pasa. Una, gira, avanza y gira. Entonces, con esta simple sentencia, aminoro mi codificación, ¿no? Son menos líneas de codificación. Por ejemplo, aquí puedo decirle que, como aquí estoy observando que el ancho de la línea que describe la tortuga es, digamos que un poco delgada, puedo decirle que el ancho en inglés es width, ¿no?
con un ancho de, por ejemplo, voy a ponerle exageradamente 10 y a ver qué resulta. Vamos a ver. Es como si estuviese un plumón ahí, ¿no? ¿Ven? Muy ancho, ¿no? Muy gruesa esa línea, ¿cierto? A ver con 5, a ver qué resulta. Avanza, gira, avanza, gira, avanza, gira, avanza, gira. Bueno, ahí podría ser, ¿no? Podría ser ahí. A ver con 3. Avanza, gira, avanza, gira, avanza, gira. Y ahí se queda. Entonces, con el ancho 3, parece ser que es, bueno, a mi modo de ver, parece ser que es lo mejor, ¿no? Bueno, eso ya depende de quién programa, ¿cierto? Son las 8:41. A las 8:45 empezamos la clase formal. Entonces, también podemos hacer esto, miren. Vamos a borrar esto. Y voy a decirle a la tortuga que me describa una circunferencia con la orden circle. Una circunferencia y en el paréntesis que sea de radio, que sea 100 píxeles. Y veamos qué pasa. Y ahí justamente la tortuga describe esa circunferencia, ¿no? De radio 100. Ahora le digo, ¿sabes qué, tortuguita? Quiero que me grafiques una circunferencia de radio 100, pero en el sentido contrario. O sea, acá le pongo menos 100. Y veamos qué pasa. Ahí gira la tortuga en el sentido antihorario y luego en el sentido horario. ¿Ven? Y ahí están esas dos circunferencias. Ahora le digo a la tortuga, tortuga, ¿sabes qué? Quiero que gires un ángulo de 45 grados en el sentido antihorario. Left 45. A ver qué pasa. Primero grafica la circunferencia en el sentido horario, luego en el sentido, primero en el sentido antihorario, luego en el sentido horario y luego gira 45 grados. Ahora, luego de haber girado 45 grados, quiero que me grafique otra circunferencia del mismo radio, o sea, círculo 100. Y veamos qué pasa. Grafica esa circunferencia en el sentido antihorario, luego en el sentido horario, gira 45 grados y luego traza esa circunferencia. Y ahí, ¿no? Ahora quiero que una vez que haya llegado a ese punto, que me grafique la misma circunferencia, pero en sentido contrario. Eso lo logro con esta sentencia. Así. Y a ver qué pasa. En el sentido antihorario, luego en el sentido horario, luego gira 45 grados, describe esa circunferencia y luego en el sentido contrario. Y ahí. Ahora quiero que ejecute esta orden. Así. Y veamos qué pasa. En el sentido antihorario, luego en el sentido horario, gira 45 grados, luego esa circunferencia en el sentido antihorario, luego en el sentido horario, luego gira 45 grados y repite esa misma acción, ¿no? Y así. Entonces, hay algo que se está repitiendo, ¿no? Voy a copiar, voy a pegar esas tres órdenes nuevamente, ¿ya? Y a ver qué pasa. En el sentido antihorario, luego en el sentido horario, luego gira 45 grados, describe la circunferencia en el sentido antihorario, luego en el sentido horario, llega ahí, luego gira 45 grados, traza la circunferencia en el sentido antihorario, luego en el sentido horario. Repite esas mismas acciones, ¿no? Y ahí se forma una figura algo elegante, ¿no?
Miren ustedes, ¿ah? Algo elegante se está formando ahí, ¿no? Entonces, hay algo que se está repitiendo, miren ustedes, ¿ah? Esas tres órdenes se repiten. O sea, lo puedo incluir en el llamado ciclo for. Entonces, borro esto y voy a ejecutar un ciclo for. Acá digo for i en el rango que sea, por ejemplo, que se repita 7 veces, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Pero acá, esta velocidad, ya no quiero que sea tan lenta, quiero que sea más rápida. Eso lo logro con speed 0. Extrañamente, ¿no? 0 no tiene velocidad, ¿no? Dirán algunos, no hay velocidad. Ay, miren ustedes lo que se ha formado, ¿no? Creo que falta uno más ahí. A ver, voy a ponerle acá que sea, digamos que sea aquí, que se repita 4 veces. Y a ver qué resulta. Lo hace rápidamente, ¿no? Ahora vamos a ver con 8. ¿Qué resulta? Voy a ponerle acá que sea, por ejemplo, 40. A ver qué resulta. Sale lo mismo. Ya. Ahí sale un diseño más o menos elegante, ¿no? Bueno, entonces, en sus ratos libres, practicar, digo, si desean, no están obligados, ¿no? Pueden practicar GeoGebra, lenguaje de programación Python, y muchas cosas que uno encuentra en Internet. Por ejemplo, aquí ponen cursos gratis. Cursos gratis. Hay muchas universidades que dictan cursos gratis. Cursos online gratis en Harvard, en el Massachusetts Institute Tecnológico y no sé qué más hay. Miren, acá entran a esa página de cursos gratis. Y miren ustedes, hay muchos cursos gratis, ¿ah? Analizando datos con Python. La IBM da ese curso totalmente gratuito. Lenguaje de programación R también es bastante usado. ¿Ven? Hay muchas cosas que uno puede hacer gratuitamente, ¿eh? Te dan tu certificado y todo eso. ¿Ya? Bueno, esto fue una breve clase introductoria. Pasaremos ahora a nuestro curso que es la geometría. Ok, entonces, si no tienen alguna pregunta acerca de esto, pasaremos a nuestro curso. ¿Alguna pregunta, digo? Su silencio lo dice todo. Entonces, nuestra primera clase es, me parece que los triángulos. Vamos a ver, abrimos el libro de ustedes, el triángulo, ¿no? Creamos esa clase del triángulo, nueva carpeta. Hoy estamos 12/1 del 22. El triángulo. Este programa es el Sketchpad, otro programa de geometría dinámica. Primera clase de hoy. Hoy estamos 12 de enero de 2022. El triángulo viene a ser la reunión de 3 segmentos no colineales por sus extremos. Hoy día solamente veremos las propiedades fundamentales. La siguiente clase
sería la clasificación. Entonces, propiedades fundamentales. Son solamente 5 las propiedades fundamentales. Primera propiedad. La suma de ángulos interiores en todo triángulo es 180 grados. Graficamos entonces un triángulo tal como este. Y marcamos los ángulos en cada vértice. Este es vértice, acá también y acá también. El triángulo tiene 3 vértices y en cada vértice el correspondiente ángulo. Marcamos entonces este ángulo, luego el otro y luego el último. El triángulo tiene 3 ángulos exteriores, 3 ángulos interiores, 1 en cada vértice. Usualmente de medidas alfa, beta y teta. Este ángulo de medida alfa, la primera letra del alfabeto, el que le continúa de medida beta, este de acá, y el último con medida teta, este de aquí. Esos van a tener que sumar 180 grados. En todo triángulo, la suma de ángulos interiores es 180 grados. Ni más ni menos. Alfa más beta más teta, la suma de ángulos interiores en todo triángulo es 180 grados. Y así como tenemos ángulos interiores, se llaman ángulos interiores a aquellos que están en la parte interior al triángulo. Mientras que los exteriores están en la parte justamente exterior. Esos ángulos exteriores van a sumar 360 grados. En todo triángulo, la suma de ángulos exteriores da 360 grados. Entonces voy a graficar un triángulo con sus ángulos exteriores. Así, por ejemplo. Voy a sombrear la parte interior. Y voy a marcar los ángulos exteriores. 1 en cada vértice. Este, por ejemplo, es uno de esos. Aquí, en este otro vértice, el otro. Y en el último vértice, el otro ángulo exterior. De medidas, por ejemplo, X, Y, Z. Este ángulo exterior con medida X, el siguiente con medida Y y el último con medida Z. Esos van a tener que sumar 360 grados. X más Y más Z será 360 grados. Los ángulos exteriores en cualquier triángulo resulta ser 360 grados. La suma es 360 grados. Lo siguiente sería para calcular uno de los ángulos exteriores. Esa sería la tercera propiedad. Sí. Voy a graficar un triángulo con uno de sus ángulos exteriores. Voy a sombrear la parte interior. Y en este vértice voy a marcar el ángulo exterior. Voy a decir que sea de medida X. Este ángulo exterior de medida X. Y luego voy a marcar el par de ángulos interiores que sean no adyacentes con este ángulo. El adyacente con este ángulo es este que está por acá. Yo quiero los no adyacentes, que serían este ángulo con ese otro. De medidas, por ejemplo, M y N. Ese par de ángulos interiores que son no adyacentes con X de medidas M y N. ¿Qué dice el teorema? ¿Qué dice la propiedad? Para calcular el ángulo exterior, uno de los ángulos exteriores, simplemente se suman aquel par de ángulos interiores que sean no adyacentes con el ángulo exterior a calcular. En este caso, X sería la suma M más N.
Un ángulo exterior X será pues la suma de aquel par de ángulos interiores no adyacentes con dicho ángulo exterior. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3 propiedades que involucran ángulos. Pero el triángulo no solamente tiene ángulos. El triángulo tiene, por ejemplo, este segmento, este otro y este, a los que se les denomina los lados. No solamente hay ángulos en el triángulo, sino también, como está determinado por 3 segmentos, cada uno de esos segmentos se denominan lados. Entonces voy a graficar aquí en esta cuarta propiedad. Voy a graficar un triángulo con 2 lados y 2 ángulos correspondientes. Por ejemplo, de esta manera. A ver, este lado vamos a ponerlo de color celeste. Y este otro que sea de color amarillo. El de celeste, este de aquí, que sea de medida A unidades. A unidades de longitud. Por ejemplo, podría ser 12 centímetros, 5 centímetros, 9,6 decímetros. ¿Ok? Un número acompañado de una unidad de longitud. Los segmentos se miden en unidades de longitud y los ángulos en grados hexagesimales. Y este lado que está de amarillo, que sea de medida B. Los ángulos correspondientes para ese par de lados de medidas alfa y beta. Entonces, el que le corresponde a este lado, es decir, el ángulo opuesto sería en este vértice. De medida, por ejemplo, alfa. Este ángulo de medida alfa. Y el que se le opone el ángulo opuesto a este lado con medida B, de medida beta. El correspondiente para este lado, el opuesto, mejor dicho, es este que es de medida beta. Entonces marco ese ángulo y le pongo de medida beta. El anterior es de medida alfa. Aquí es beta. Y acá es alfa. Entonces, visualmente se observa que este lado de medida A es mucho menor que este otro con medida B. Digo entonces, A es menor que B, siempre y cuando la misma relación de desigualdad se cumple para los ángulos correspondientes, para los ángulos opuestos. A será menor que B, si y solo si, siempre y cuando la misma relación de desigualdad satisface para los ángulos correspondientes, para los lados, digo, para los ángulos opuestos. Entonces, para este lado A le corresponde el ángulo alfa, el que debe de ser mucho menor que el ángulo opuesto a ese lado que mide B, es decir, beta. Así como A es mucho menor que B, también alfa será mucho menor que B. Dicho en cristiano, mientras menor sea un lado, mucho menor será el ángulo correspondiente. Más grande un lado, le corresponde pues el mayor ángulo. A mayor lado le corresponde el mayor ángulo. De manera recíproca, a menor ángulo le corresponde el menor lado. A mayor ángulo le corresponde el mayor lado. Mientras más grande sea un ángulo, más grande será el lado opuesto. Más grande será el lado correspondiente. Eso quiere decir esta propiedad. La siguiente es la desigualdad triangular. La última propiedad. Desigualdad triangular. A ver, un simple ejercicio. Quiero que me digan el valor de X según el gráfico mostrado.
Entonces, en este gráfico se muestran esos ángulos exteriores, los que son de medidas X, 2X, 3X. Ya, estos ángulos exteriores miden 1X, otro 2X y otro 3X. ¿Cuánto es X? Vamos, Perú. 60. Con toda seguridad. ¿Seguro, seguro, seguro? A ver, en el examen de admisión a San Marcos solamente se ponen 4 claves, ¿no? La primera que sea 45 grados, la siguiente que sea 30 grados, la otra que sea 60 grados y la última que sea, pues, imposible. ¿Qué clave 60 marcaría, amigo? grados. Ah, perdón. 60 grados. Ah, ahí dice Montoya 90, Jara dice 60. Por ahí veo que alguien más dijo 60 grados. Ya. ¿Nadie más se atreve a poner su respuesta? Obviamente, como son los ángulos exteriores, pues hay que usar ese teorema de la suma de ángulos exteriores, ¿no? Van a sumar 360 grados. Entonces, X con 2X con 3X suman 360. Sería que 6X, ok, Basilio, sería que 6X vale 60. De donde X sería 360 entre 6, o sea, 60 grados. X igual 60 grados. Pero tengan cuidado, porque si X fuese 60, acá sería 60. Aquí serían 2 veces, o sea, 120. Mientras que aquí sería 3 veces, o sea, 180 grados. Y si este ángulo mide 180 grados, este de acá tendría que ser necesariamente 0 grados. Pero no hay triángulo que tenga el ángulo de 0 grados. Por lo tanto, es algo imposible de construir. No hay triángulo en el cual sus ángulos estén en la razón, sus ángulos exteriores estén en la razón de 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es imposible. Esto fue una pregunta de examen de admisión. Ok, entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? Hay que verificar de que el triángulo no tenga ángulo de 0 grados. Ya no sería triángulo, sería otra figura, ¿ya? Ok, de igual manera, si les dan los lados del triángulo, hay que verificar si el triángulo es o no construible. Entonces, voy a graficar este triángulo. Es imposible porque, a ver, ya lo borré. Ya lo borré. Control Z para regresar. Es imposible porque si X fuese 60 grados, 3X sería 3 por 60, 180. Y si acá es 180 grados, pues acá el adyacente suplementario sería 0 grados, ya que 0 con 180 suman 180. Esos ángulos que están por encima de esta recta tienen que sumar 180. Por lo tanto, este de acá sería 0 grados. Es decir, que el triángulo tendría un ángulo de 0 grados y eso no puede ser. No hay triángulo que tenga un ángulo de 0 grados. Por eso es que este triángulo no se puede construir. Ajá. Construir no es graficar. Alguien estará diciendo por ahí, pero profesor, mire, usted ha graficado. Cuando digo construir me refiero a la vida real. O sea, si ustedes le dicen al carpintero, oiga, carpintero, quiero que me haga una mesa, una mesa de forma triangular, de tal manera que sus ángulos exteriores estén en la razón de 1, 2 y 3. Le están pidiendo un imposible al carpintero. No va a poder fabricar esa mesa. ¿Ya? A eso me refiero cuando digo imposible. Ok. Entonces, tenemos acá la llamada desigualdad triangular. Entonces, replicamos este triángulo.
usualmente los lados de medidas A, B y C. Entonces digo por acá lo siguiente. Para que el triángulo pueda construirse, debe de cumplirse lo siguiente. Para que ese triángulo pueda construirse, cuando digo construir me refiero a un hecho de la vida real. ¿Ya? Entonces debe de cumplirse lo siguiente. Que la diferencia de dos lados, por ejemplo, la diferencia B menos A, debe de ser mucho menor que el tercer lado C. Y a su vez ese lado C ser mucho menor que la suma de A y B. Cuando digo que la diferencia es B menos A, estoy queriendo decir que B es mucho mayor que A, en donde B es mucho mayor que A. Porque siendo B mayor que A, si hago la diferencia A menos B, resulta ser una cantidad negativa. Y en geometría no trabajamos con cantidades negativas. Siempre se trabaja con cantidades positivas. Bien, esto se llama la desigualdad triangular. Entonces, digamos que un arquitecto diseñó el plano para construir una casa. Y en ese plano, el arquitecto diseñó una pileta de forma circular, diseñó por aquí una estructura de forma de pentágono, y por aquí diseñó un triángulo. O sea, una estructura de forma triangular. Digamos que esa estructura de forma triangular tenga este lado de 3 metros, este otro de 4 metros y el último de 8 metros. El papel soporta todo. Así que el carpintero quiso hacer esta estructura, de repente de madera, ¿no? La pregunta es si el arquitecto, si el carpintero logra construir esa estructura. ¿Qué dicen ustedes? Vamos. Mejor dicho, satisface el teorema. El teorema nos dice que un lado cualquiera de una estructura triangular debe de ser mucho mayor que la diferencia de los otros dos, pero mucho menor que la suma. ¿Y por qué no Vergara? ¿Por qué sí Montoya? Tienes que poner la explicación en el chat, ¿ya? Pongan la explicación en el chat. O sea, quiero ver por qué sí o por qué no. La suma es menor que 8. ¿Pero cuál suma? Sé más específico, Vergara. Sé más específico, ¿ya? No estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que tienen que poner el procedimiento, ¿ya? ¿Cómo saben que es construible o no? ¿Ya? Hay que poner la explicación en el chat. Bueno, entonces hay que verificar si ese triángulo es o no construible. Nos preguntamos. A ver, vamos a ver Montoya. Montoya dice, a ver, vamos a ver. ¿Qué ha puesto Montoya acá? Porque sí cumple con la regla 4 menos 3 igual 1 y 3 más 4 igual 7, ¿no? Y B es menor que A, pero ¿quién es B y quién es A? Tiene que ser más específico en tu explicación, Montoya, ¿ya? Porque no estoy entendiendo. No estoy diciendo que esté mala, por si acaso. Lo que estoy diciendo es que no entiendo tu explicación. Acá Silva me dice que 4 menos 3 debe de ser menor que 8 y a la vez 8 menor que la suma de 3 con 4.
Pero con solamente poner eso no llegas a ninguna conclusión, Silva. Tienes que concluir, o sea, ¿cuál sería la consecuencia de eso? ¿Mm? Serna dice, aunque 4 menos 3 es menor que 8, 4 más 3 no es mayor que 8. Ahora, te falta la conclusión. Ahora sí, no se puede, dice por acá Silva, porque la suma es 7. Ya. Ya. Basilio dice, porque 4 menos 3 es menor que 8 y es menor que la suma 3 más 4. Ya, veo que tienen que mejorar su forma de explicar, ¿ya? No estoy diciendo que está mala, por si acaso, ¿eh? Ya solamente digo que falta algo en la explicación. Falta algo en la explicación. No, ahí no tienen que hallar algo. Solamente tienen que comprobar si el triángulo es posible o no, ¿ya? Mesa dice, no cumple porque... Ah, claro, ahora sí está bien explicado eso. Ahora sí entiendo Mesa. Está bien eso. Ajá. Basilio dice, porque 4 menos 3 es menor que 8 y es menor que la suma 3 más 4. No entiendo. No entender. Bueno, a ver, hay que preguntarnos esto, ¿ya? ¿Será cierto que el 8 es mucho menor que la suma de 3 con 4, pero mucho más grande que la diferencia 4 menos 3, o sea, 1? Esto hay que preguntarse si eso no es cierto, ¿ya? O sea, hay que verificar, ¿no? Eh, el 1 es menor que 8, pero el 8 no es menor que 7. Por lo tanto, no. No se cumple, no se cumple. Y si no se cumple esto, entonces el triángulo no es posible de construir. No es construible el triángulo, ya que no satisface el teorema de la desigualdad triangular. Vergara dice, B menos A es 1 y es menor que 8, pero A más B es 7 y no es mayor que 8. Eso sí está bien. Ahora sí entiendo. ¿Ya? Ok, entonces, solamente esas 5 propiedades fundamentales. Ahora, si ustedes revisan su boletín, su separata, van a encontrar más propiedades. Miren, el boomerang, este ángulo exterior es la suma de esos 3 interiores. Aquí, algo que se cumple en todo cuadrilátero. 2 ángulos interiores van a sumar lo mismo que los otros 2 exteriores no adyacentes con esos. La propiedad de la mariposa, en esta ala, la suma alfa más beta es igual a la suma en la otra. Y aquí faltó algo. Ahí faltó algo. Ahí la fregó la secre. El digitador, mejor dicho. Aquí hay que colocar alfa. Aquí es beta. Acá es m y acá es n. Es lo mismo que esta propiedad. 2 ángulos interiores en ese cuadrilátero suman lo mismo que 2 ángulos exteriores que sean no adyacentes con esos ángulos interiores. ¿Ya? Ahí tienen esas propiedades, esos teoremas adicionales. El boomerang, un cuadrilátero, la mariposa o corbata y acá el pescadito. ¿Ya? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, daremos por terminada esta parte de la teoría. ¿Alguna pregunta, digo? Para ya empezar con los ejercicios. No, profesor. Bueno, entonces empezaremos con los ejercicios. Solucionario. Ok, Jara, listo. Entonces empezamos con algunos cuantos ejercicios. Solucionario. Empezaremos con el problema 1. Resolución para el ejercicio 1. Entonces, como siempre, hay que leer el texto del ejercicio, entenderlo. Si algo no entiendo, me voy a una fuente bibliográfica que puede ser YouTube, un libro,
una página web, no sé. La idea es de que salgan, hasta puedo usar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿ya? Si alguna palabra no entiendo, pues hay que averiguar esa palabra, ¿no? Aquí hay 2 ejercicios resueltos, les recomiendo que lean eso, ¿ya? Y empezamos. Acá, por ejemplo, hay que calcular cuánto es X. Acá un triángulo, alfa, teta, teta, alfa, 2, teta. Entonces voy a hacer el gráfico por acá para ese ejercicio. Empezaré graficando al triángulo de esta manera y luego esas líneas. Esta la voy a poner de color celeste y la otra también. Luego voy a marcar los ángulos. Marcamos los ángulos. Y luego pondré sus medidas. Y luego habrá que usar las propiedades correspondientes. No hay que usar cualquier propiedad, hay que usar la propiedad que conviene en el ejercicio, ¿ya? Esa es la sugerencia. Usar la propiedad que nos ayude a resolver el ejercicio. No que nos complique, sino que nos ayude a resolver. Entonces, según el gráfico, alfa, teta, por ahí veo un teta. Aquí voy a poner alfa. Y el adyacente de medida teta. Este de acá. Y acá también. Y faltan otros más. Falta alfa, 2 teta. Por acá es 2 teta. Y falta un ángulo alfa, que está por acá. Y acá es X. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, de este triángulo. Empezamos por este triángulo. Y usamos el teorema que nos ayude a calcular X. No hay que usar cualquier teorema, ¿ya? En este caso estoy observando un ángulo exterior y estos son los 2 interiores no adyacentes. Por lo tanto, diré que para calcular X será pues simplemente la suma alfa más 2 teta. Alfa más 2 teta. Alguien dirá por ahí, pero profesor, no se sabe cuánto es alfa ni cuánto es teta. No te están pidiendo que calcules alfa y teta, te piden calcular X, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos ahora al triángulo grande, al triángulo mayor, y usamos el teorema de la suma de ángulos interiores. Digo entonces, pero por ese teorema en el triángulo grande, digo, en este vértice el ángulo es la suma alfa más teta. La suma alfa más teta. Y en el otro vértice, en el vértice este, el ángulo es teta, más teta. Y en el último vértice, que es este, el ángulo sería pues alfa más 2 teta. El ángulo es alfa más 2 teta. Planteo la ecuación de esa manera y luego hay que simplificar, ¿no? Más alfa más 2 teta. Esto tiene que darnos 180 grados. Igual 180 grados. Ahora, aquí en el primer miembro hay que simplificar. O sea, hay que contar los alfa y también los teta. Acá hay un alfa y acá también. Simplificando sería 2 alfa. 2 veces alfa. Si contamos los teta, aquí veo 1, acá otro y acá veo 2. En total serían 4. Más 4 veces teta. Esto tiene que ser 180 grados. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo quiero calcular alfa más 2 teta y sé que 2 alfa con 4 teta suman 180 grados. El siguiente paso sería sacar mitad. Digo entonces, entre 2, o sea, la mitad. Voy a copiar esto. Voy a pegar por acá, pero le saco la mitad.
De 2 alfa sería alfa. De 4 veces teta sería 2 veces teta. Y de 180 será pues 90 grados. Es decir que simplificando resulta que alfa con 2 tetas suman 90 grados. Y justamente es lo que yo quiero calcular. Por lo tanto, X será 90 grados. Respuesta entonces para este ejercicio, X será 90 grados. Por lo tanto, X igual 90 grados. Entonces, como se habrán dado cuenta, para resolver este ejercicio, necesito saber planteo de ecuaciones. Si no sé planteo de ecuaciones, no es por culpa de la geometría, porque esto de resolver ecuaciones y plantearlas no es competencia de la geometría, sino del álgebra. Con esto les estoy queriendo decir que si alguien no sabe esto, menos podrá resolver este ejercicio de geometría. Sugerencia, en esta primera semana les recomiendo que practiquen planteo y resolución de ecuaciones de primer grado. Eso les va a ayudar bastante, no solamente en este curso, sino en los otros. En física, en química, en biología, pues hay que saber plantear ecuaciones, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces seguimos. Ejercicio 2. Que dice así. De acuerdo con el gráfico, el ángulo BED mide 18 grados. Este ángulo BED, el que está por acá, según el dato, mide 18 grados. Con eso se pide calcular cuánto es X. Voy a hacer el gráfico entonces. Hay una mariposa, perdón, un boomerang ABCD. Y por acá veo otro EBCD. Voy a graficar entonces. Graficamos. Hacer el gráfico es básico en geometría. Hay que saber graficar, ¿no? Entonces hacemos el gráfico de esta manera. Sí, sí, sí. Y así, y así. Este está un poco mal. Alguien dirá por ahí, profe, no está igual. Estoy modificando. Más o menos así. Más o menos así. Ya, ok, entonces luego por acá veo una línea. La voy a poner de color, que sea de color, verde. Y por acá veo otra, que sea de color, vamos a ponerla de color amarillo. Por ahí veo 2 ángulos iguales. Marcaré esos ángulos que son iguales. Ese par de ángulos son iguales. Cada uno mide alfa. Cuando ese par de ángulos son iguales, la línea de verde se llama bisectriz. Repito, cuando ese par de ángulos son iguales, alfa, alfa, esa línea de verde sería una línea bisectriz. Esta de acá sería bisectriz, de bisectar, cortar en 2 partes iguales. Esta otra línea también sería bisectriz, ya que ese par de ángulos son iguales con teta. Marcaré entonces ese par de ángulos que son iguales con teta. Ahí es teta y acá también. O sea, la línea de amarillo sería pues una línea bisectriz. ¿Por qué? Porque ese par de ángulos son iguales con teta. Aquí es teta. Y el adyacente también. Para acá en este vértice, el ángulo resulta ser X y en el otro es 3X. Entonces marcaré ese par de ángulos en donde uno mide X y el otro 3X. En la razón de 1 a 3. Aquí es una vez y acá 3 veces. No se sabe cuánto es X. Pero lo que se sabe es que este ángulo resulta ser 18 grados. Marco este ángulo, el que resulta ser por el dato 18 grados. ¿Cuánto será X? No se sabe. ¿Sabe Dios cuánto será X?
¿De dónde empezamos? ¿De dónde empezar es criterio de cada quien? Yo no les puedo decir, oye, ¿sabes qué? Empieza de este boomerang, de repente de esa manera. Eso ya depende de quién esté resolviendo el ejercicio, ¿ya? Yo particularmente, el que voy a resolver el ejercicio, ya que nadie me da una idea, si desean en el chat pueden decirme, profesor, ¿por qué no hace esto? ¿No? Pueden dar sugerencias, ¿no? ¿Ya? Soy presto a las sugerencias, pero si nadie dice nada, pues lo resolveré a mi criterio, ¿no? Por ejemplo, yo podría empezar de este boomerang. Y digo que X con alfa, con 18, van a sumar teta, por esa propiedad, ¿no? Entonces por acá planteo la ecuación. X más alfa, y luego más 18 grados. Eso debe de ser igual con teta. Por el teorema del boomerang. Por el teorema del pantaloncito, como dicen otros, ¿no? Este ángulo con este y con este van a sumar teta. ¿Ok? Luego, con esto no es suficiente para calcular X. Necesito otra ecuación. La otra ecuación la logro, por ejemplo, en esta parte del gráfico. En esa corbata. Miren ustedes esa corbata. Esa mariposa. En donde se cumple que la suma de 3x más alfa es igual a 18 grados más teta. Esa sería la segunda ecuación, ¿no? Sería, la voy a colocar de esta manera. A ver, 3x más alfa igual 18 grados más teta, ¿no? Vamos a ponerlo así. 3x más alfa igual a 18 grados más teta. 18 grados más que teta. Esa sería la segunda ecuación. Entonces, aquí podríamos decir lo siguiente. En el siguiente paso, digo, luego, por acá, voy a copiar esto, copio esa ecuación, la pego por acá, pero en vez de teta, miren que teta es igual con esto. En vez de teta voy a colocar el equivalente. Pego ahí, ¿no? Y entonces se forma esta ecuación. Voy a copiar esta ecuación. En la siguiente línea la pego, pero hay que simplificar. Como estarán observando, pues el alfa se simplifica en ambos miembros. Mientras que esta x que está sumando pasaría a restar a 3x y tendríamos acá 2x. El x de aquí desaparece, ¿no? Y tendríamos que 2x es igual con la suma 18 más 18, o sea 36, de donde que el valor de x sería 18 grados. Por lo tanto, x será 18 grados. De esa manera, por ejemplo, podríamos resolver ese ejercicio. No es la única forma de resolver el ejercicio, ¿ya? Hay muchas maneras de resolver el ejercicio. Eso depende de quién resuelva el ejercicio. La recomendación sería que ustedes, en sus ratos libres, cuando tengan tiempo, intenten resolver el ejercicio de diferente manera que yo. Porque recuerden que el profesor, tiene sus creencias, tiene su forma de pensar, es muy diferente a la de ustedes. Con esto les estoy queriendo decir que si ustedes no practican, porque recuerden que matemática es resolución de problemas, si ustedes no resuelven problemas, ya sea de geometría, de aritmética, álgebra, trigonometría, física, química, si no, por ejemplo, si en literatura no leen alguna obra, pues ¿cómo van a aprender? No es posible, ¿cierto? De igual manera, la matemática es una actividad social, ¿ya? Hay que resolver los ejercicios, por ejemplo, con la ayuda de sus padres, con la ayuda de sus hermanos, de repente con la ayuda de sus compañeros. Supongo que ustedes ya habrán formado sus grupos, ¿no? Grupo Matemática Verano APU 2022. Y ahí comparten sus materiales, sus fotos y todo eso. Yo supongo que harán eso, ¿no? Supongo. Que para eso es justamente el WhatsApp, el Face y todo eso, ¿no? Ok, sigo entonces.
Ejercicio 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Los lados de un triángulo miden esas cantidades. ¿Cuántos valores enteros puede tomar X? No se sabe. No se sabe. Ya, entonces miren, repito, leo nuevamente el ejercicio. Dice así: los lados de un triángulo miden, uno mide X más 2, el otro mide 5 y el otro mide 8. ¿Cuántos valores enteros puede tomar X? No se sabe. Lo que se sabe aquí es que debe de satisfacer el teorema de la desigualdad triangular. Por ejemplo, este lado que mide X más 2. No necesito hacer un gráfico en este ejercicio. Simplemente digo aquí por la desigualdad triangular, ¿no? Por la desigualdad triangular. Voy a plantear la inecuación, que sería de esta manera. X más 2 es el lado que mide X más 2. Tiene que ser mucho menor que la suma de los otros dos, que son el 5 y el 8. Mucho menor que la suma 8 más 5. Pero esa diferencia, 8 menos 5, debe de ser mucho menor que X más 2. Eso se llama plantear la inecuación. Ya no planteamos ecuación, sino inecuación, ¿no? Entonces, la resuelvo. 8 menos 5 sería 3, que sería mucho menor que la suma X más 2. Y a la vez, X más 2 mucho menor que 13. Este 2 que está sumando, lo pasamos a restar tanto el 3 como el 13. Copio esto, control C, control V para pegar. Pero acá sería 3 menos 2 la unidad, X más 2 menos 2 sería X, y acá 13 menos 2 sería 11. Álgebra, capítulo de inecuaciones. Si alguien no sabe resolver inecuaciones, la sugerencia mía sería que practique ese tema de inecuaciones, ¿ya? Profe, no tengo tiempo para practicar. Esa es la clásica. Tiempo hay para todo, ¿ya? Dense el tiempo. Si no practican, ¿cómo van a aprender? Es imposible aprender matemáticas sin practicar, a no ser que sean genios, digo, ¿ya? Entonces, el valor de X es más grande que 1, pero mucho menor que 11. Digo entonces, luego, X igual. Más grande que 1, pero mucho menor que 11. Sería el 2, le sigue el 3, 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Luego le sigue el 10. Y ahí nos quedamos, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos quedamos ahí. ¿Cuántos valores hay? Bueno, hay que contar. Acá hay 3, aquí también, y acá también. O sea, en total serían 9 valores. Hay 9 valores para X, ¿no? Hay 9 valores enteros para X. Esa sería la respuesta. Hay 9 valores enteros. Siguiente. En un triángulo rectángulo ABC recto en B. Un triángulo es rectángulo cuando tenga un ángulo recto. Un ángulo de 90 grados, ¿no? Si un triángulo tiene un ángulo recto, se dice que es triángulo rectángulo. Entonces voy a graficar un triángulo rectángulo. Está por acá, aquí está. Graficamos este triángulo rectángulo recto en este vértice. Más abajo esto. Así, por ejemplo. Ese triángulo tiene vértices A, B, C y es recto en el vértice B. Por acá está el vértice A, por aquí pues estará el vértice B y por acá el vértice de C. Así. De tal manera que en ese triángulo se traza la altura BH. La altura es una línea que cae con ángulo recto. En este caso, esa línea parte del vértice B.
Entonces, con esta herramienta llamada altura, grafico justamente esa altura por el vértice D. Esa altura que está, en este caso, de color naranja, cae en el punto H. Y de la altura, el punto H. Luego, ¿qué nos dicen? Y hay que trazar la bisectriz BN del ángulo ABH. Del ángulo ABH trazamos la bisectriz BN. Entonces, voy a trazar esa bisectriz. Bisectriz de bisectar, cortar en dos partes iguales. Esta línea BN sería la correspondiente bisectriz. Es decir, que ahí aparecen dos ángulos iguales. Este ángulo con ese otro deben de ser iguales. Entonces voy a marcar ese par de ángulos, los que son de medidas iguales. Cada uno que sea, por ejemplo, de medida teta. Cada uno de medida teta. Acá es teta. Y acá también. ¿Qué más me están diciendo? Hay que calcular BC sabiendo que de N hasta C es 6. De N hasta C es 6. Vamos a acotar de N hasta C. Herramienta acotar. Y acoto de N hasta C. El que por el dato mide 6. Y con ese dato nos piden calcular cuánto es el ángulo, o perdón, BC. Calcular este segmento de B hasta C. Digamos que sea X. Hay que reconocer un triángulo. Entonces, si yo tengo por acá un triángulo, tal como este, de tal manera que este triángulo tiene dos ángulos iguales, ese triángulo también tendría dos lados iguales. Voy a marcar ese par de ángulos que son iguales. Marcamos en este triángulo dos ángulos que son iguales. Son estos. Este ángulo con este otro. Cuando un triángulo tiene dos ángulos iguales, ese triángulo sería isósceles. A ángulos iguales se oponen lados iguales. Vamos a decir que este ángulo, por ejemplo, sea alfa. Acá. Y en el otro vértice también alfa. Si este par de ángulos son iguales, entonces este par de segmentos que están de blanco también deben de ser iguales. Digamos que este lado sea de medida A y este otro que sea de medida B. Como este triángulo tiene ese par de ángulos iguales con alfa, a ángulos iguales se oponen también lados iguales, es decir, de que A debe de ser igual con B. Entonces, la idea está aquí en este triángulo. Hay que analizar ese triángulo. Si yo quiero demostrar de que X es igual con 6, como la mayoría está de repente pensando, lo que tengo que demostrar es que en este triángulo, el ángulo en N y el ángulo en B son de medidas iguales.
Y eso es cierto, pero hay que demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? De esta manera. Digamos que este ángulo CBH sea de medida alfa. Este ángulo HBC de medida alfa. O cualquier letra que ustedes pongan. Yo lo voy a poner de medida alfa. Entonces, como acá es recto, este ángulo en C sería 90 grados menos alfa. Acá hay otro ángulo recto. Y entonces fácilmente se demuestra que este ángulo en el vértice A tiene que ser necesariamente alfa. Necesariamente alfa. ¿Dónde está? Si este ángulo es alfa, al trazar esta altura, este ángulo también sería alfa. Eso se demuestra. No es tan difícil la demostración. Digamos que es bastante fácil, ¿no? Y luego, recuerden que estamos queriendo demostrar de que en este triángulo, el ángulo en el vértice B es igual con el ángulo en el vértice N. El ángulo en el vértice B sería la suma alfa más teta, y el ángulo en N también, la suma alfa más teta por el teorema del ángulo exterior. Entonces, queda demostrado que en ese triángulo de vértices BCN, los ángulos en B y el otro en N son iguales con la suma alfa más teta. Por lo tanto, X sería 6. Entonces, en este triángulo, este ángulo en N es alfa más teta y en el vértice B también. Por lo tanto, X igual 6. A alfa más teta se opone X a este ángulo alfa más teta 6. Por lo tanto, X igual 6. A ángulos iguales se oponen lados iguales. Entonces digo por acá, como la medida del ángulo CNB, como la medida del ángulo CNB es igual con la del ángulo NBC, es igual con la del ángulo NBC. Luego, X igual 6. ¿Qué dice el otro ejercicio? En un triángulo ABC se cumple esa condición y nos piden calcular la medida del ángulo que forman la mediatriz de ese lado AC y la bisectriz exterior del ángulo en el vértice B. Entonces grafican un triángulo, estamos en el ejercicio 5. Graficamos un triángulo, tal como este, con vértices A, B, C. Vértice A, por acá el vértice B y acá el vértice C. De tal manera que cumpla esta condición. La medida del ángulo en el vértice A menos la del ángulo en C es 40. Con esto nos están queriendo decir que el ángulo en A es 40 grados más que el ángulo en C. Entonces marcamos el ángulo en el vértice C. Este es esto. Marcamos ese ángulo en el vértice C. Y digamos que sea de medida alfa, por ejemplo. De medida alfa. Entonces, por el dato, el ángulo en el vértice A es 40 grados más que alfa.
Aquí habría que colocar 40 grados más alfa. $40 grados más que alfa según el dato. O como consecuencia de ese dato. Luego nos están hablando de lo siguiente. Que calculemos la medida del ángulo que forman la mediatriz. Mediatriz es una recta que pasando por el punto medio de un segmento pasa con ángulo recto. Cumple esas dos condiciones. Mediatriz, media me hace recordar al punto medio y la mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de algún segmento y con ángulo recto. Es la mediatriz de este lado AC. Entonces, para este lado AC hay que trazar la correspondiente mediatriz. Primero, ubicamos el punto medio, que es este punto, y por ese punto medio hay que trazar la perpendicular. Pero yo no necesito enteramente la perpendicular, sino solamente una parte. Pues acá voy a colocar, ¿dónde está? Solamente necesito esta parte que está de amarillo. Esta es la llamada recta mediatriz. La que está de amarillo es la mediatriz. Pasa por el punto medio y con ángulo recto. Ahí está el ángulo recto. Ok, lo voy a dejar aquí nomás, pero siendo ya las 9:46, daré por terminada esta clase, esta primera sesión. En caso no haya alguna pregunta, nos veremos entonces la próxima semana, pero esto va a estar resuelto y colgado en su aula virtual, ¿ya? Si no hay alguna pregunta, doy por terminada esta sesión. Ok, Miss Miriam.